Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues como es martes, continuamos y toca saludar a nuestra psicóloga de cabecera, a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo llevas el verano? ¿Bien? Pues mira, estamos en plenas fiestas aquí en La Bañeza, así que de maravilla. La verdad es que muy bien, aunque sea trabajando, pero bueno, también disfrutando de las fiestas, así que bueno, no nos podemos quejar, desde luego, aquí en La Bañeza. ¿Tú qué tal? Bueno, pues bien. Aquí aguantando el calor, ¿no? Aguantando el calor, la verdad es que sí. Salimos de las olas de calor y al final es verdad. Y mira, iba a comentar, fíjate, en consulta se nota y es verdad que para nuestros oyentes, un poco normalizar que con todo este calor que hemos pasado y estamos pasando, es normal que las personas con tendencia depresiva bajen un poco su estado de ánimo. Quiero decir, porque se me ha presentado en estas últimas semanas un montón de casos así y de pacientes que han tenido pues alguna recaída. El calor, normalizar, nos da sensaciones un poco, incluso síntomas parecidos a veces incluso a la ansiedad o al estado de ánimo bajo, ¿no? Uh-huh. Como es la apatía, sobre todo la anedonia, que es un poco la falta de sentir como ilusión, placer por las cosas, porque el calor realmente aplatana. Y luego en las casas, muchas veces cuando nos da el sol de lleno, me contaba el otro día pues una señora de un pueblo por ahí cerquita de La Bañeza, me decía, es que claro, tengo todo el día las persianas bajadas de casa, no me entra casi luz para que, claro, no entre el calor. Claro. No salgo casi de casa hasta las 8:30, 9 de la noche, un poco a la fresca, ¿no? Entonces, esas conductas también disminuyen el estado de ánimo. Es que me acabo de acordar ahora, por esto que has dicho del calor, y es muy importante que los oyentes normalicen, que no se agobien ni se preocupen por esta sintomatología que pueden sentir estos días con el calor, porque el calor nos da muchísima apatía, nos aplatana, nos disminuye la motivación, vamos más lentos. Entonces, bueno, que las personas que tengan esa tendencia, que no se preocupen en exceso, que todo pasa. Que es normal, que el calor influye, Sí, ¿verdad? Sí, el calor influye. Es que ha habido un montón de gente que ha tenido, pues, con este calor que ha venido tan fuerte este verano, pues ha habido bastante gente que ha recaído. Pues mira, está muy bien que hagas este apunte al hilo de lo que estábamos comentando, saludándonos, porque no es cierto que no es el tema, ¿no?, del que nos vas a hablar hoy. Precisamente nos vas a hablar de todo lo contrario, de la ley del hielo, que yo tengo la sensación de que no tiene nada que ver con el frío meteorológico, pero por ahí van los tiros hoy del tema que nos quieres hablar. Cuéntanos, Ruth, ¿qué es esto que me dices de la ley del hielo? Eso es, pero bueno, para refrescarnos un poco mentalmente. Mira, la ley del hielo es algo que se oye últimamente, que está como muy de moda, poner nombres, ¿no?, a determinados comportamientos y conductas. Paloma, ¿tú alguna vez has discutido con alguien con el que compartes pues un vínculo especial, pues sea algún amigo, pareja, y te ha dejado de hablar por completo durante una temporada? Hombre, sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, claro, ¿verdad?, que me ha pasado, sí. Claro, sí. Pues cuando hablamos de la ley del hielo hacemos referencia a eso, a esas conductas que a veces, a esos comportamientos que a veces hace la determinada gente para ignorarnos y el ignorarnos, claro, a nosotros nos repercute también en nuestro estado de ánimo, en nuestra autoestima y en que a veces nos quedamos bloqueados y no sabemos cómo gestionar, ¿no? Y cómo hacer. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que cada persona se enfrenta a las discusiones en función de sus experiencias, de cómo haya gestionado sus problemas, de sus rasgos de personalidad, del ambiente. Entonces, la ley del hielo, ¿vale?, es una forma que hay personas que tienen de gestionar, pero no es una forma correcta, ¿vale? Se considera incluso un abuso psicológico encubierto. Hombre, es algo muy tóxico, ¿no? Un comportamiento muy tóxico. Es muy tóxico, genera muchísimo malestar al que se ve sumergido en ese conflicto. Es una actuación que nos genera pues mucha frustración, incluso con ese silencio, ¿no?, en la comunicación, pues nos produce muchísima sensación de aislamiento, tanto emocional como psicológico, ¿no? Entonces vamos a dar un poco de visibilidad a este tipo de comportamiento, que nuestros oyentes identifiquen, porque también puede hacerlo por medio de incluso un WhatsApp, ¿no? Conflictos de pareja también se ve, es muy frecuente cuando a veces las parejas
pues dejan de hablar o ignoran, ¿no? Nos ignoran durante determinado tiempo, nos ignoran, no escuchan, no nos miran a los ojos, o sea, quedas totalmente invalidado. Ujú. Entonces, hay que intentar entender que las causas, muchas veces, alguna de las causas para llevar a cabo esta acción, pues responden a que muchas veces esa persona nos quiere castigar, o que esa persona, ojo, no sabe gestionar sus emociones. Y es la manera, lo que te decía antes, Paloma, de experiencias previas, sus rasgos de personalidad, es la manera que ha aprendido a gestionar y no sabe gestionar el enfado de otra manera, que eso le pasa a un montón de gente, que yo en mi vida cotidiana lo he podido ver, ¿no? Que hay gente que no sabe y entonces la única manera de gestionar es el silencio. Hay gente que el conflicto lo soluciona con la evitación, con escapar, no se enfrenta al conflicto, no hay comunicación, ¿no? Y hay personas que zanjan la discusión de una manera drástica y también lo hacen así, es decir, no quiero hablar contigo y se van. Entonces, claro, es una forma también de chantaje emocional y también a veces va encubierto, Paloma, llamar la atención, porque si analizas a veces en determinadas conductas de la gente, al final lo que están haciendo es una llamada de atención. Pero claro, es lo que te decía, esa conducta no la debemos de permitir, es una manera de considerar, lo que decía antes, abuso psicológico, ya que se hace de una forma intencionada para manipular o dañar para nosotros, ¿no? Nuestra pareja o un amigo o incluso claro, porque ¿qué consecuencias tiene, Ruth, ese rechazo para la persona que lo recibe? Pues mira, la persona que lo recibe al final puede generar un estrés emocional, tristeza, le puede generar inseguridad a la hora de tener otras relaciones bien de pareja o relaciones sociales, porque al final muchas veces muchos de ellos se llegan a culpabilizar, ¿no? Es como, si no me habla, por algo habré hecho yo. O sea, te llegas a dudar si habrás hecho algo mal. Entonces, lo que se ve mucho es esa preocupación constante de plantearte si haces algo mal, si estás haciendo algo mal, porque incluso muchas veces en relaciones de pareja, yo en consulta he visto que el llamado ghosting, ¿no? Que es un poco el fantasma, este término que está muy de moda también en las relaciones de pareja, como que desaparece, ¿no? Totalmente de tu vida sin dar señales de vida. Entonces, cuando eso se presenta como varias veces en tu vida, empiezas a generar como un pensamiento un poco obsesivo de esa preocupación constante de ¿seré yo? Entonces, claro, te baja la autoestima, te hace inseguridad, por lo tanto también el estado de ánimo también te baja. Y la autoestima, pues claro, muy, muy, muy insegura, muy baja, con poca confianza en ti misma para luego empezar nuevas relaciones. Claro. Entonces, es importante saber identificarlo y ponerle solución, es decir, qué podemos hacer y cómo solucionarlo, ¿vale? Tanto, ojo, si estamos, porque habrá muchos oyentes que pueden estar en un lado de la moneda y otros en otro. Lo primero es identificar, ¿no? ¿Cómo gestiono yo el conflicto? ¿Cómo gestiono yo el enfado, la frustración, la rabia, el rencor, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos posicionamos, si realmente somos víctimas o somos los causantes, ¿no? De eso. Lo importante es que no podemos pensar que el silencio es una herramienta. El silencio nunca es una herramienta, el silencio nunca es la solución. La solución es la comunicación. Entonces, importante, si nos hacen este tipo de conductas, no podemos tampoco callar con silencio nosotros, sino que la comunicación es un poco lo que nos puede ayudar, ¿vale? El hablar las cosas. Ahora, claro, no podemos controlar, acuérdate, la conducta de los demás. Entonces, yo intento hablar con esa persona y me va a seguir ignorando, yo eso no lo puedo controlar. ¿Vale? Entonces, intentamos, si nos da la oportunidad de hablar desde las emociones, no desde el rencor, y también para la persona que lo hace, es decir, intentar hablar y expresar desde tu yo, no desde la conducta del otro. ¿Cómo te hace sentir a ti esa conducta cuando te ignora? Porque a veces no es un ignorar para siempre, sino que, por ejemplo, en relaciones de pareja es
variable, es decir, a lo mejor estoy sin hablarte o no te cojo las llamadas de teléfono o no te contesto al WhatsApp durante 2 días y luego ya bien, ¿vale? Entonces, el diálogo ese hay que intentar dirigirlo a lo que sentimos, claro, a las consecuencias que estamos sufriendo, ¿no? Con esa conducta. Y siempre, ante todo, pues también lo que es respetar a las demás. Si esta conducta pues persiste, también es importante pedir ayuda para que a lo mejor bien te enseñemos en terapia cómo gestionar y aprender herramientas para llevar una convivencia con una persona o desprenderte, ¿no? Que sería lo lógico, de una persona tan tóxica. Y para las personas que están identificando que su manera de gestionar el conflicto, el rencor, la frustración es esa ley del hielo, pues intentar aprender estrategias para no hacerlo, porque hay estrategias y se puede cambiar. Sí. Esto sí que se puede modificar, o sea, nunca es tarde, Paloma, para intentar cambiar y mejorar, ¿no? Oye, pues un tema interesante porque efectivamente yo creo que todos nos hemos encontrado con bueno, gente de nuestro entorno, pareja, amigos, familiares, que han aplicado, ¿no?, esta ley del hielo con ese silencio, y es verdad que al final, bueno, pues es una conducta. Pues hombre, es cierto que no es agradable, ¿no?, ese trato, ese rechazo que nos dispendan, y la verdad es que, bueno, pues hay que intentar en la medida de lo posible corregir, como bien nos dices, ese tipo de conductas. Hay que corregir, y además, mira, si te fijas en el día a día, ahora los adolescentes y la gente, yo creo que, bueno, de todas las edades también lo puede hacer. Pero también la ley del hielo se aplica al WhatsApp, al tema de redes sociales. Es cierto, gente que no te contesta, ¿no? Que a lo mejor les escribes, no te contestan, te hacen el vacío, el silencio, y es cierto que también eso puede generar un malestar, ¿no?, a nivel psicológico. Claro, malestar y luego inseguridad, porque a veces hay mucha gente que a veces intenta incluso escribir en un grupo, no le contestan, y al final eso genera mucha desconfianza, mucha inseguridad luego a la hora de volver otra vez a escribir, ¿no? O dar una opinión en un grupo. Entonces, que también un poco pensemos en los demás, en cómo influyen nuestras conductas en los demás. Y también, por ejemplo, a veces, que también es muy típico en parejas, como, pero si está en línea, ¿por qué no me contesta?, ¿no? Que hay veces como que reprochar que está en línea y no me hablas, ¿no? Y esos son comportamientos también muy tóxicos que generan también mucha desconfianza, y en pareja celos, muchos celos por ahí. Sí. Y luego bloquear. ¿Cuántas personas a veces que yo me encuentro en consulta, mucha gente que dice, pues le bloqueé, me enfado y le bloqueo? Es como que es muy fácil, ¿no? Ese es otro tipo también un poco de maltrato, en el sentido de, sin duda, pues que realmente tú estás cerrando esa barrera. Y no es bueno. Yo creo que hay que enfrentarse y afrontar las cosas de cara, con la verdad se va a todos los sitios, hablar, comunicar, porque el silencio no es la solución, Paloma. Desde luego que no. Muy bien, Ruth, pues desde luego un tema muy interesante, pero que muy interesante, porque todos alguna vez nos hemos visto en esa situación, y es cierto que es algo que está, no sé si utilizar este término, está un poquito de moda, hacer estas cosas, bien a través de las redes sociales, el WhatsApp, o incluso también en persona, y es cierto que hay que saber exactamente qué es, a qué problema nos estamos afectando y las consecuencias que puede tener para ambas partes. Así que yo creo que nos lo has explicado muy bien. Y ser consciente que eso es una manera de manipulación psicológica, que es importante tenerlo en cuenta. Sí. Pues tomamos buena nota. Ruth Fernández Matía, gracias. Como siempre, un placer escucharte, y te escuchamos el próximo martes. Buena semana, Paloma. Igualmente. Adiós.